Saludos a todos en nombre de todo el equipo humano de Mindalia Televisión y bienvenidos a una nueva retransmisión en riguroso directo en multiplataforma. Estamos ahora mismo activos desde Facebook, desde Twitter, desde Vow Live, Odyssey, YouTube, Instagram y otras muchas más. Así que os recordamos que para disfrutar de manera mucho más extensa de nuestro contenido y nuestra información consciente cada día, podéis suscribiros a nuestros canales y seguirnos en las redes sociales. Bueno, hoy tengo el placer y el honor de presentaros de nuevo a Alejandro Kaplan. Vamos a estar charlando con él sobre las claves para reconocer si nuestra casa está embrujada. Os voy a presentar y a contar un poquito más sobre Alejandro antes justo de darle paso, que le tengo ya aquí preparado conmigo al otro lado. Él es chamán místico judío, maestro de la psicosomática clínica, creador y también maestro de la metahipnosis y las interconexiones universales. Y ahora sí, vamos a darle la bienvenida de nuevo aquí a Mindalia Televisión. ¿Qué tal estás, Alejandro? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Laura? Muchas gracias por la invitación a Mindalia. Muchas gracias por esta conferencia. Gracias a ti por acompañarnos nuevamente, deseando compartir este espacio contigo, Alejandro. Y bueno, muy rapidito voy a recordar cómo participar aquí de manera activa en el directo con nosotros dos. Ahí tendréis el chat, lo encontraréis en el lateral o debajo. Vais a poder indicar vuestro país, vuestro nombre y también las dudas o comentarios que queráis compartir con nosotros en este directo. Yo os voy a estar leyendo en este ratito y a ti, Alejandro, te veo en unos minutitos. Muy bien. Bueno, tenemos una temática muy interesante y muy profunda. Voy a enseñarte y voy a contarte cuáles son las claves para poder detectar si tu casa está embrujada. Para ello he reunido hoy aproximadamente unos 20 ítems donde punto a punto te voy a ir comentando señales, manifestaciones en conjunto con historias de tratados espirituales que vengo realizando hace más de 33 años. Soy especialista en todo lo que son temáticas de casas poseídas o casas embrujadas. Voy a explicarte en principio cuáles son los síntomas o señales que vos podés percibir o se pueden presentar en casas donde existen fuerzas espirituales ocultas, no reveladas, que de alguna manera ellas intentan mostrar parte de su presencia. Una de ellas son los vientos fríos. Hay muchas personas que en distintas zonas de su casa, por alguna razón, sienten o perciben como un viento frío que corre. Esta es una señal posible de presencias de energías oscuras o de fuerzas espirituales que están dando señal de que tu casa puede ser víctima de una brujería. Otras cosas es, por ejemplo, hay personas que se mudan a una casa, antes tenían una vida saludable y desde el momento que se han mudado empiezan las enfermedades. Personas que están enfermas permanentemente dentro de esa casa. Otra señal puede llegar a ser muertes trágicas. ¿Cuántas personas se mudaron a una nueva casa o viven dentro de una casa y aparecen de repente una muerte que tiene una connotación de tragedia? Ruidos extraños, ruidos exóticos, ruidos molestos que aparecen y desaparecen por momentos. Y en general, la mayoría de estos ruidos suelen ser manifiestos a partir de las 2 o 3 de la mañana. Estos ruidos que pueden aparecer por las noches no son siempre ruidos que tienen que ver con el movimiento estructural de la casa o de quizás algún viento que pudo pasar y mover un objeto. Muchas veces los espíritus se manifiestan haciendo sonidos extraños o ruidos paranormales o metafísicos que crean molestias en las personas y en particular son dados en la madrugada. Entre el horario entre las 2 y 3 de la mañana es la estadística general de las personas que cuentan y narran que estos ruidos aparecen. Dicen los sabios y las personas que manejamos todo el conocimiento sagrado y místico del mal, que muchas veces la presencia del mal se hace a partir de este horario porque está en juxtaposición con la partida de Cristo que fue a las 3 de la tarde, es decir, es la energía inversa o antagónica. Sombras negras,
¿Cuántas personas han narrado, o vos misma en tu casa, a veces quizás pudiste ver una sombra negra que pasa, o los niños narran que aparecen sombras negras en la casa? Otros pueden ver sombras siniestras, es decir, sombras que ya aparecen con formas como demoníacas o siniestras o muy, muy oscuras, que no solo lo ven una persona, a veces son varios integrantes que aparecen y desaparecen. Otra señal muy interesante es, por ejemplo, si tenés niños y hay juguetes electrónicos en la casa, de repente, por arte de magia, parece como que se encienden y comienzan a funcionar. Esta es una señal posible de que los espíritus pueden estar manipulando la energía del lugar. Muchas veces se trata de niños que fueron asesinados o muertos, o niños que habían muerto dentro de ese territorio, dentro de esa tierra, o cercana a esa tierra, y que buscan de alguna manera continuar jugando a nivel espiritual y utilizan parte de sus influencias dentro de los mundos espirituales para manipular este tipo de objetos. Otro aspecto muy importante para que vos sepas es cuando hay caídas, por ejemplo, de crucifijos. Se caen los crucifijos, pero no una sola vez. Se vienen, vos los colgás, te tomás el tiempo para colgarlos con fortaleza y se caen. Otros, se caen imágenes, se rompen imágenes sagradas, religiosas. Esto pueden ser también señales y manifestaciones de espíritus de las oscuridades. En muchas casas aparecen también las llamadas manchas extrañas, que no son manchas de humedad, que no son manchas de la estructura, de la pintura, sino que aparecen manchas con formas, comúnmente son negras, algunas aparecen hasta con escrituras, en otras se ven hasta rostros de seres o energías espirituales bajas. Esto es una señal muy clara de que es posible que tu casa presente una influencia de energía de embrujo o de brujería. Otro aspecto muy importante a tener en cuenta en las casas es cuando, por ejemplo, un árbol se seca. Un árbol o unas plantas de repente comienzan a secarse. Esto es una señal también espiritual, puesto que los árboles y todas las plantas que habitan en tu casa están unidas espiritualmente en almas con tu energía, y ellos son uno de los primeros elementos vitales de la creación que muestran manifestaciones de posibles ataques o daños o de energías espirituales producto de brujerías. Otro aspecto son temblores. A veces se producen como movimientos o temblores o como microsismos cuando no existe esto ni en el pueblo, ni en la ciudad, ni en el alrededor, pero se produce dentro del ambiente. Otra señal, mira cuántas vamos descubriendo, creo que con alguna quizás te puedas identificar, es los silbidos. Hay un montón de personas que por momentos escuchan como silbidos agudos en algún sector de la casa y no hay ninguna ventana abierta, no hay vientos intensos, y esto es otra de las señales y otra de las claves para que vos vayas conociendo y descubriendo que tu casa puede ser víctima de un embrujo, una hechicería o presencia de malos espíritus. Hay muchas personas que narran, por ejemplo, en la clínica cuando vienen a atenderse y cuentan que siempre tienen problemas con los electrodomésticos. Se les rompen los electrodomésticos, compran una heladera y al poco tiempo se les explota el motor, se quiebran los electrodomésticos. Hay algo con la electricidad, se encienden y se apagan las luces. Estas son también claves y señales de que pueden existir fuerzas espirituales que estén afectando la energía del ambiente y que den manifestaciones a través de estas claves que yo te estoy enseñando. Otro de los aspectos importantes a tener en cuenta es que muchas personas en sus casas de repente presentan plagas, es decir, viven en ambientes normales, alejados de bosques o alejados de lugares donde en general hay este tipo de insectos, y de repente en el baño le aparece una plaga de gusanos blancos. He tenido casos de pacientes que de repente le aparecieron gusanos blancos en uno de los ambientes. A veces aparecen, por ejemplo, una gran cantidad de enjambres de moscardones o de moscas muy grandes, negras, no una,
una vez eventualmente, sino que es algo de manera constante. Y para los que conocemos el mundo espiritual y en particular las fuerzas y manifestaciones del mal, sabemos que el que maneja este tipo de espíritus es el espíritu de un demonio llamado Belcebú, al cual se le dice el señor de las moscas. Otros aspectos que podemos tener como claves es cuando un familiar siente molestias, siente como que algo lo molesta, algo lo perturba, algo lo toca. Existen muchas familias donde sus hijos le cuentan a sus madres que tienen una presencia o perciben en su cuerpo como que alguien los está tocando o como que las agarra las piernas, como que les sujeta y los quiere tirar. Muchas personas que no manejan el conocimiento de los mundos espirituales creen que esto es producto de una fantasía o una alucinación o, vaya a saber, una imaginación del niño. Pero créanme, por mi experiencia, llevo más de 33 años dedicándome al mundo de los espíritus y las almas, que existen cientos de miles de almas perdidas que toman posesiones de las casas o que se meten en las casas como invasores para perturbar y echar o enfermar a las personas que habitan en ellas. Otro aspecto muy importante a tener en cuenta son los olores. Sabes que existen muchas casas donde hay presencias de olores nauseabundos y voy a explicarte cuáles son las características de estos olores nauseabundos. Son olores rancios, con olores a descomposición, como de cloacas podridas. Cuando antes no existía, no había, de repente aparecen ráfagas de este tipo de olores hediondos que encierran también manifestaciones y señales de que posiblemente haya presencia de energías putrefactas, oscuras, y sus emanaciones periespirituales se puedan percibir a través de estos olores nauseabundos. A veces estos olores nauseabundos pueden tener o presentar aromas como de azufrosos, como de azufre. Con esto ya sabemos que son señales también de energías de mucho mal, de energías o entidades muy pesadas y muy oscuras. Otro aspecto muy importante que te va a resultar interesante es los animales de la casa. A veces los animales, sin ninguna razón, comienzan a ladrar hacia un sector como mirando a alguien. ¿Te ha pasado alguna vez esto? O que tu gato quede como estupefacto, detenido, como si estuviera frente a una presencia, o sigue como a la presencia sin que vos puedas verla. Cuando estas manifestaciones se expresan, es posible que los animales, puesto que ellos como almas tienen también sentidos espirituales, puedan percibir estas presencias y estas energías. Otro aspecto puede ser la señal de que tus animales comiencen a enfermarse cuando tienen una vida saludable, una alimentación sana, son jóvenes y de repente presentan enfermedades muy graves o ataques muy graves en su salud, y esto también puede llegar a ser una señal de que la casa puede tener presencias de brujerías. ¿Qué decirte? Luces que se encienden y se apagan, de manifestaciones de olores, ruidos, sombras, tactos, infecciones de insectos, manifestaciones de plagas. Te he mostrado ya varias señales, quizás más de 15 o 20, donde se puede detectar la presencia de una posible energía dirigida de posesión o de brujería. Voy a diferenciar las posesiones y las brujerías. Las casas poseídas en general son producto de múltiples factores. Un caso clásico son los antiguos dueños de la casa o el departamento que moraban en él y que al morir o al partir quedan atrapados y alojados en su lugar como si fueran los dueños, como si continuaran siendo los dueños de ese territorio. Voy a contarte el caso de un médico que comúnmente voy una vez o 2 veces al año a hacer limpiezas de su clínica. Él decide el año anterior, en el año 2021, en el mismo edificio abrir una nueva clínica porque está expandiendo y evolucionando. Entonces compra todo el piso de abajo
Y comúnmente para hacer una refacción de los pisos y la pintura de un piso se puede tardar un mes y medio, 2 meses con muchos empleados. Este hombre llevaba más de 8 meses y no le terminaban el departamento. Todo se rompía, todo había problemas, siempre había peleas entre las personas que trabajaban dentro de el trabajo para realizar el acomodamiento y la refacción del departamento, y él no entendía por qué. Y cuando a través de el método que he diseñado llamado interconexiones universales, se puede observar a través de rituales y prácticas espirituales la existencia o la presencia de manifestaciones, como en este caso eran los dueños, podemos ayudar a esas almas a que tomen conciencia de que su ciclo de existencias ya ha concluido, de que todo lo que ellos están gestando no permite que ni ellos ni la persona que viene a ocupar su nueva tierra pueda evolucionar. Se realiza una serie de tácticas, estrategias y metodologías espirituales para que estas almas puedan pactar y puedan ser liberadas. No cualquiera puede curar una casa o quitar malos espíritus o espíritus descendidos que se dedican a poseer este tipo de ambientes. Voy a contarte otra historia de una paciente que vive en una ciudad de Argentina, Mar del Plata, y ella decide alquilar una casa muy antigua frente al mar y convertirla en un hotel. Resulta que me empieza a contar todas las oposiciones, dificultades que ella presentaba. Las personas que arreglaban ese lugar o que pintaban le decían que tenían miedos, que veían presencias, que sentían cosas raras. Ella me contaba que las persianas, sin ninguna explicación, subían y bajaban solas. Y cuando se hace todo un proceso para poder identificar y contactar con las fuerzas espirituales que están provocando este mal, aparecieron los dueños, un padre y un hijo, que a su vez fueron asesinados en ese lugar por un ajuste de cuentas, y sus almas resentidas quedaron totalmente poseídas del sitio y no querían ellos que nadie toque este lugar. Esto es un clásico que nos podemos encontrar en las casas poseídas. ¿Dónde compraste tu casa? ¿Conoces la historia? ¿Qué había antes en ese terreno? A veces en los lugares donde vos comprás o comprás una tierra, pudo haber sacrificios, pudo haber también rituales, también pudo haber muertes, también pudo haber las muertes de los dueños que quedaron atrapados y son poseedores y se sienten poseedores de estos sitios. Otras cosas que podemos encontrar en historias de casas embrujadas es que realmente los espíritus del mal que son enviados por brujería se manifiestan no solo con todos estos tips, sino a través del canal vocal de un paciente en trance, por el trance metahipnótico. Estos espíritus son de alguna forma conectados en una interconexión espiritual y logran tener una facultad extraordinaria que nosotros le podemos brindar para que él no se manifieste solamente con todo esto que te acabo de decir, el frío, los silbidos, los sonidos extraños, las rupturas, las manifestaciones complejas dentro del marco de la casa, las enfermedades, sino que él mismo nos pueda revelar cuál es la función que cumple dentro de esa casa, cómo fue enviado, qué misiones le han enviado a realizar. En general nos vamos a encontrar con espíritus del mal que son contratados por brujos para meterlos dentro de las casas y que entren y salgan de los familiares para no ser descubiertos, y crean en general un marco que está teñido de sufrimientos, dolores, enfermedades o problemas. Otro aspecto muy importante a tener en cuenta es cuántas personas, por ejemplo, quieren vender su casa y no pueden. Y son casas o departamentos que están ubicados en sitios estratégicos de ciudades con un potencial de venta enorme. El vecino vende, el de enfrente vende y la persona no logra vender la casa. Es muy probable que también sea víctima de una brujería o una maldición que impida, por ejemplo, el progreso. Hay muchas brujerías que se ponen en las casas que son puestas de manera invisibles y también que son puestas en la lejanía.
Voy a explicarte las dos partes. Hay muchos brujos que van a tu casa sin que vos te des cuenta y en la puerta de entrada de tu casa te van a tirar un fluido que para vos va a ser invisible, pero ese fluido trae una serie de conjuros, una serie de hechizos, a su vez una serie de espíritus que penetran tu casa, donde se le ha dado orden como un sicario de marcaje del lugar para que sea atacada o sea dañada. A veces pueden ser enterrados dentro de los ambientes sin que vos sepas por un familiar. Me he encontrado muchas veces a través de testeos espirituales que se pueden ver solo a través de escaneos metafísicos de la metahipnosis, donde los alumnos son desarrollados en el despertar divino y espiritual, donde pueden tener facultades místicas para poder descubrir si dentro de una casa existen, por ejemplo, energías o elementos de brujería enterrados. He hecho un montón de trabajos, un montón de tratamientos en personas donde a través de trances místicos como chamán puedo detectar con total certeza en qué lugar, en qué parte del campo, del terreno de la casa puede haber un entierro de un objeto, un elemento que indique posesión, mal o brujería. Por ejemplo, he visto en la casa de una paciente que le han enterrado ranas muertas, todas pinchadas, atadas con cintas negras y rojas. En otros hemos visto frascos enterrados con fotos de los familiares, con fluidos que en general son fluidos de sangre, fluidos de orina, escupitajos para descomponer. También se le ponen insectos putrefactos. Todo esto se entierra dentro del lugar y se produce todo un trabajo de descomposición paulatina o intensiva de la energía de quienes habiten allí. ¿Cómo podemos detectar esto? ¿Cómo podemos descubrir si realmente, más allá de todas estas manifestaciones, tu casa puede ser víctima de una brujería? Bueno, hoy voy a enseñarte algunos tips que son muy importantes a tener en cuenta y que pueden dar manifestaciones para que vos puedas darte cuenta si tu casa es víctima de una brujería. Te voy a proponer que frotes tus manos durante unos minutos para abrir tus percepciones extrasensoriales. Hacelo en conciencia, en conexión divina con lo que vos creas o con lo que vos sientas. Luego vas a agarrar un papel blanco, neutro. Lo vas a poner entre tus manos, lo vas a magnetizar y lo vas a pasar por esa pared del cuarto o el piso de un cuarto donde vos sientas que hay algo raro o extraño. Lo vas a pasar, lo vas a frotar como si estuvieras limpiando esa pared o ese piso, y una vez que esto suceda, vas a arrugarlo, apretarlo fuertemente entre tus manos, vas a tirar un poquitito de alcohol, vas a ponerlo sobre un recipiente que puede ser de barro, y ese bollo de papel con un poco de alcohol, tú lo vas a prender fuego. Y vas a pedir a los espíritus divinos del mundo de las revelaciones, escúchame bien, a las entidades divinas del mundo de las revelaciones, un mundo mucho más elevado que este mundo, un mundo superior, lleno de divinidad, lleno de santidad, que te permitan ver si existe una fuerza o un mal en tu casa. Una vez que se quema todo esto, vos le vas a sacar una foto y quiero que veas las manifestaciones de lo que aparece. Si aparecen las cenizas en gris, todas descompuestas, casi nada, tu casa está limpia. Es decir, no hay señales, tu casa está limpia, o ese lugar no presenta nada espiritual. Pero sí existen manifestaciones como de imágenes, de formas, de animales, por ejemplo, de arañas, de monstruos, de seres oscuros, de deformidades. Seguramente el mundo de las revelaciones a través de las fuerzas de los espíritus del fuego, en este ritual chamánico que hoy te estoy enseñando para vos, que hoy lo vas a poder ejecutar, te va a poder mostrar y revelar si realmente ese lugar tiene manifestaciones o presencias de energías oscuras o de magia negra o de brujerías. ¿Qué te parece? Importante, ¿no? Interesante. Ahora vos me preguntarás,
¿Qué buscan estos espíritus? ¿Por qué están en las casas? Hay múltiples posibilidades por qué pueden estar. ¿Sabes que hay espíritus, por ejemplo, que buscan el bienestar de una familia? Porque se perdieron en la vida espiritual, no tuvieron familia y buscan una familia sana o saludable y deciden meter o invadirse o compartir con esa familia parte de su vida como desalmado, pero su presencia va consumiendo la energía del lugar sin que ellos sepan, sin que ellos sean conscientes, y van provocando muchas veces perturbaciones, enfermedad y mucho mal. Voy a contarte el caso de una mujer que vivía en la casa en una esquina, que toda su vida su casa estaba protegida por ángeles santos, era muy espiritual, tiraba agua bendita permanentemente, pero de repente ella cuenta que empezó por las noches a sentir crujidos en las puertas, ruidos, puertas que se abren y se cierran solas, los cajones de la cocina que se abren y se cierran solos. Para abrir un cajón de cocina necesitamos la fuerza de una persona. No se abren solos ni se cierran solos. A esta mujer me ha mostrado videos de cómo las tazas en su casa se movían. Y cuando voy a ver qué existía dentro de la casa, puesto que ella había contado que habían ido un montón de exorcistas, un montón de padres o sacerdotes que manejaban el exorcismo, no se habían ido las señales, es decir, las señales permanecían. Esto es muy importante. Si vas a hacer una limpieza, una depuración o quien la haga, cuidado, debemos ver señales también de bienestar, de salubridad, debemos ver paz y sentir paz en el ambiente. En este caso, la mujer permanentemente sentía nuevamente las señales, y cuando voy a trabajar con ella, existía el alma de una mujer que se dedicaba especialmente a visitar las casas de las esquinas. Me decía porque ella vivía en una casa de las esquinas, se había encontrado en esta casa de la mujer que vivía en una esquina una familiaridad y mucha espiritualidad, y también buscaba la luz. Es decir, que muchas almas de personas muy espirituales, como quizás sos vos que estás viendo esta conferencia en el canal tan espiritual como es Mindalia, tengas grandes protecciones, hayas hecho un montón de rituales, pero quizás podés vos no saber que existen un montón de almas que están buscando tu espiritualidad o están buscando un vehículo para poder elevarse, y creen que a través de tu ambiente, tu casa, tu energía, vos vas a poder elevarlas. ¿Qué se puede hacer cuando hay una casa embrujada? Bueno, te vengo a proponer conocer mi método, llamado la metahipnosis y las interconexiones universales, un método diseñado por un chamán místico judío con más de 33 años de estudio, investigación y clínica en el mundo y el trabajo espiritual, de liberación de casas, de almas, de personas, para curar todo tipo de enfermedad, que puedas descubrir este método, que puedas venir a formarte, estudiar conmigo, para saber cómo operar estas casas enfermas de malos espíritus o de brujerías, cómo detectarlas a través de claves espirituales, estrategias espirituales muy elevadas, muy profundas, y cómo enfrentar estas fuerzas para liberarlas. Hay muchos que dicen, sí, contraté un cura exorcista. Por mi experiencia, no voy a juzgar a ningún exorcista, a quien haga exorcismos, cada uno sabe cómo realizar su trabajo, pero he visto por mi experiencia que los exorcismos, es decir, las expulsiones directas a través de o salmos o escrituras sagradas u otro tipo de rituales de los espíritus, no logran realmente las liberaciones, puesto que esos espíritus pueden volver, pueden resentirse y pueden crear mucho peor mal. Señoras y señores, creo que te he podido brindar una información muy profunda, muy elevada, muy completa. Esto, te cuento, es una síntesis de una de las partes de la formación del taller de brujería, para que vos tengas ahora claves, señales y conocimientos para detectar si vos tenés en tu casa una brujería, una casa embrujada o una casa poseída. ¿Qué te pareció? Increíble, ¿no? Bueno, Alejandro, increíble y súper interesante. Quiero continuar muy rápido con este tema porque además tenemos preguntas también súper interesantes a las que Seguro. darle respuesta, pero vamos a dar muy rapidito una información sobre el nuevo taller de Maika Manzo aquí en Mindalia el próximo 28 de enero de 2022. Se titula Reconecta y decodifica el lenguaje de luz.
Muchas veces hemos escuchado que somos seres de luz viviendo una experiencia humana. Pero, ¿qué pasaría si no lográramos recordar y reconocer nuestra esencia? Siendo canal de luz divina, nos sentiríamos en conflicto interno. Entendiendo los mensajes, fluyendo con su asistencia diaria y comprendiendo nuestra misión y propósito de vida, se nos desvela el camino de una forma maravillosamente clara. Recordad que si no podéis asistir a este directo, en este taller, vais a poder hacerlo también en diferido. Así que si queréis cualquier información más amplia sobre el taller o también realizar una reserva, lo podéis hacer en www.mindaliatalleres.com. Ahí os darán toda la información que necesitéis. Ahora sí, Alejandro, me voy a quedar contigo en pantalla de nuevo. Yo estoy por aquí en voz en Bueno, off. Vamos a comenzar. Bueno, abrimos la parrilla de preguntas con Joana cómo no. Barazarte. Nos está viendo desde Facebook y nos dice: hace mucho tiempo vi a una persona muy pequeña, horrible, que me miraba mientras estaba en mi computadora. Me tapé la cara y comencé a rezar. ¿Cómo puedo saber que era un ente malo o un espíritu que me quería decir algo? Bueno, una de las posibilidades es la técnica que te acabo de enseñar y una más profunda y elevada es venir a formarte dentro del proceso de las interconexiones universales y la metahipnosis, donde vas a aprender todas las fórmulas, técnicas y maneras de cómo liberar y cómo detectar todos estos males espirituales o estas presencias. Gracias, Alejandro. Vamos con la pregunta súper interesante que nos hace Kela González. Nos está viendo desde Argentina en la plataforma de Facebook. Nos dice: yo siempre siento que me tocan cuando estoy entre dormida y despierta. Hace más de un año falleció mi esposo y lo tomé por ahí pensando en su alma y teniendo en cuenta que todavía no se elevó. ¿Es esto posible? Gracias. Es posible, pero habría que ver realmente quién se esconde detrás de estos contactos. No podemos encontrarnos solo con la percepción de la persona que está involucrada efectivamente. Puede ser, pero gracias a este método, el alma tuya va a entrar en un nivel muy elevado de clarividencia y de profecía y vamos a poder entrar en una visión como mística para poder detectar si realmente existe una entidad y quién es esa entidad que te está tocando. Si es tu marido y no está ascendido, a través de este método que he diseñado, lo podemos ayudar a sanarse, a curarse, a comunicarse contigo y a elevarse para una vida pura, libre de sufrimiento y del mal. Continuamos ahora con la pregunta de Jorge Arturo Zamora, que nos ve desde México en Facebook. Nos dice: ¿por qué existe esto que dices? ¿Tiene alguna relación directa con Dios o es un proceso, hacia una luz superior? Bueno, tendríamos que entrar en profundidad de por qué Dios ha creado el mal. Esto es un tema muy profundo que se enseña dentro de la formación, pero todo esto existe por una expiación de los pecados de las almas a través de sus existencias. Es decir, quien es víctima de una brujería no es por casualidad, es porque su alma tiene deudas espirituales con quien les hizo los embrujos o con quien fueron conectados por esa brujería. Todo esto podemos descubrirlo a través de tratados místicos, de regresiones y de experiencias místicas para poder descubrir las esencias y las raíces de todo este mal. Pero quiero que sepas, Jorge, que el Creador, en el inicio de la creación, Él creó lo que se llaman recipientes para recibir su luz, que era muy, muy intensa, y en una de las fases se creó el mundo del Tohul, dicen los cabalistas que es el mundo del caos, donde ahí se forja todas las chispas que han descendido y que están cargadas de lo que llaman la Sitra Jara o las fuerzas del instinto del mal, que tienen una misión espiritual, que tienen una función también, como vos decís, de elevación y purificación de esas almas. Justo nos escribía de nuevo Alejandro Joana Barazarte, era esta chica que nos comentaba que veía, que había visto esa presencia, y nos dice: luego de hacer el ritual chamánico, ¿qué podemos hacer si hay algo malo? ¿Algún pequeño tip, aparte de lo que nos has dado, evidentemente? Bueno, muchas personas a través de la oración de salmos, plegarias o la quema de inciensos intentan sacar a las entidades. Pero, ¿quién puede sacar una entidad? ¿Quién puede liberar una entidad? Las entidades escuchan a todo el mundo.
Yo puedo enseñarte, decirte, mira, usá un ritual de agua bendita, lee un salmo, pero me he dado cuenta a lo largo de mi experiencia que las almas con esto no se liberan. Solo con la lectura de un salmo, con la tirada de agua bendita o con la quemada de un incienso, las almas no logran liberarse. Es por eso que he diseñado este método sagrado, místico, chamánico, espiritual, para poder realmente hacer una liberación, una sanación, una redención de estos seres que están sufriendo, que están perdidos, que están llenos de mal y que tanto daño producen, como has visto, enfermando casas, produciendo enfermedades en las personas, hasta llevándolas a la muerte. Por eso te digo, me encantaría enseñarles todos los tips, todas las fórmulas, pero todo esto lo enseño y lo brindo dentro de un marco de formación para capacitarte, contarte, conocer, practicar, a través de ciertas prácticas, rituales y ceremonias, con un grupo de pacientes y alumnos y coach, cómo realmente operan las interconexiones, cómo realmente operan las almas para liberarlas, porque de nada sirve tirarte un tips que es como una curita donde también puede poner en riesgo tu energía, porque vos estás enfrentando una entidad sin tus armamentos espirituales, sin tus protecciones espirituales, sin tus sellos y pactos espirituales. Entonces, como he explicado en otras conferencias, ¿cualquiera puede actuar como un juez en este mundo? No, solo los que son jueces pueden actuar como jueces. Para mí, he desarrollado una fórmula para que todas las personas que realmente quieran hacer una verdadera curación y liberación en las almas de sus casas, en empresas, en lugares, en campos, sobre sus personas o familiares, puedan venir a capacitarse, estudiar, formarse con un hombre místico de más de 33 años de experiencia que actúa en el mundo espiritual y que ha diseñado esta fórmula que da testimonios. Puedes verlos en las páginas web, puedes verlo en las redes sociales, cómo las personas se curan, se liberan y dan testimonio de sanación gracias a este tipo de intervenciones. No cualquiera puede liberar una casa. Por favor, no porque veas un video, porque alguien te recetó hacer unos carboncitos, un incienso, poner ruda, un poco de agua bendita y hacer un rezo o poner una sal, los espíritus se van a retirar. Por favor, esto es algo muy serio, muy profundo. Como les conté, los espíritus no pactan con cualquiera y no se liberan ni se mitigan solo por estos elementos. ¿Quieres aprender más? Te propongo estudiarlo en profundidad. ¿Qué tal? De acuerdo, vamos a por una pregunta más. Bueno, nos comentaba Celia Navarrete desde México, nos está viendo en la plataforma de Facebook, que su casa como que truena en las noches. ¿Qué podría ser esto? Esta es otra señal de males espirituales, de demonios, de espíritus. Voy a contarte un caso muy sintético. Estuve atendiendo en México, en tu país, el año 2020, en Monterrey, en una torre, pisos 26 y 27, en un dúplex, estaba en mi consultorio. Un día normal, viene una paciente totalmente poseída y empezaban a hacer silbidos, crujidos, toda la casa. Tengo la filmación, cómo se escuchaban los ruidos y los sonidos, cómo estas energías espirituales logran hacer esto. Tienen facultades llamadas poltergeist, son espíritus que tienen facultades para intervenir la materia y manipularla. Bueno, esto es algo de gravedad. Tendríamos que revisar realmente qué se esconde detrás de todos estos trujidos o movimientos que existen o sonidos extraños en tu casa. En una sesión personalizada, un tratamiento personalizado. Claro, me Y imagino, prueba Alejandro, con el que papel, prueba con el papel el ritual que acabo de enseñarles. ¿Qué hay? ¿Qué señales aparecen? sí, justo te comentaba que me imagino que tiene que ser, cada situación tiene que ser algo completamente Sí, aislado y porque personal. No podemos generalizar, ¿no? no se puede, como imagino un profesional de la salud de la boca, no puede decir, bueno, todas las bocas que se abren tienen caries en el mismo lugar. Hay que ver cada persona, el terreno de vida espiritual de cada persona y la historia de la casa, del lugar donde habita esa persona. Gracias, Alejandro, por formar parte de nuevo de Mindalia Televisión. Y ahora sí te dejo en plano una última vez para que puedas despedirte de toda la gente que está ahí acompañándonos al otro lado de la pantalla y está compartiendo su tiempo con nosotros.
Bueno, agradecer a todos ustedes que me están viendo ahora en vivo y a todos los que me van a ver en las reproducciones. Espero que te haya gustado verdaderamente toda esta exposición, donde en una síntesis de 45 minutos te he enseñado más de 20 claves para descubrir algo muy profundo, muy elevado, que no cualquiera maneja. Muchas gracias. Nos despedimos recordando que vais a poder disfrutar de esta conferencia y de todas las que se transmiten en directo en Mindalia en nuestro canal de YouTube Mindalia Televisión Plus. Ahí vais a poder acceder a toda la información, vais a poder dejarnos vuestros me gusta si os ha gustado el contenido, también podéis compartirlo por supuesto con alguien a quien le pueda ser de gran ayuda o dejarnos vuestros comentarios e inquietudes. Seguro que Alejandro está también después echando ahí un vistazo en esos comentarios para ayudaros. Bueno, ahora sí, me voy a despedir, os agradezco vuestro tiempo por compartirlo con nosotros hoy aquí en una nueva emisión en Mindalia y nos vemos en la próxima conexión.